mucho que no estás en los medios. ¿Esa fue una decisión tuya, una estrategia política? Pero te venimos sondeando, digo, no hablo por nosotros, digo en general. Yo te tenía un poco más recorriendo más medios, pero hace un tiempo te mantuviste en silencio. ¿Eso tiene alguna explicación? No, en realidad trabajando mucho, más allá de toda mi tarea legislativa, yo también pertenezco al sector privado, que es de donde vengo. Soy escribana, así que un poco con mucho trabajo y también con un enorme trabajo de discernimiento en lo personal. Ustedes saben que las decisiones que he tomado en mi vida son decisiones muy reflexionadas, muy pensadas, que tienen que ver con empatizar mucho con el sentir de la provincia de Corrientes, en mi rol hoy de legisladora y ahora de candidata a la intendencia de la ciudad. Así que bueno, pensando mucho, haciendo un trabajo silencioso pero profundo, tratando de establecer cuáles son las prioridades en mi trabajo político, en mi vida, en lo personal. Así que bueno, hoy me tienen acá como candidata, emprendiendo este enorme desafío, acompañado de muchísimos dirigentes de partidos políticos con una enorme raigambre liberal, autonomista, que tiene que ver mucho con el sentir de Corrientes, y trabajando con ellos, como vos decís, un poco fuera de los medios, pero siempre con un trabajo que me parece que es muy importante, que es profundizar sobre la realidad de nuestro país. Hoy estamos en el Frente de la Libertad Avanza, vamos a constituirnos en candidatos de Milei, de un presidente que intenta llevar a cada rincón del país estas ideas del liberalismo, que en lo personal las sigo, las propongo y las milito hace mucho tiempo. Sí. Ya inclusive en entorno familiar, mi papá ya era del Partido Liberal y militaba activamente también en la juventud del partido, y después también durante su etapa adulta, siempre desde el sector privado, porque no ocupó cargos políticos, pero siempre con la idea de esto, de la defensa de la vida a ultranza. Ustedes me habrán visto defendiendo contra el mundo la bandera de las dos vidas, luchando en todos los medios de comunicación por defender eso, porque siempre entendí que si no defendemos la vida no podemos empezar a hablar de ninguna otra cosa en un país. Una defensa con argumentos. Con argumentos, siempre defendiendo la propiedad, siempre desde el sector privado. En mi tarea legislativa, tratando de sacarle el pie a la gente de la cabeza para que pueda emprender, innovar, defendiendo la propiedad privada, la libertad de las personas, y hoy más que nunca las instituciones. Creo que tenemos, inclusive dentro de nuestra provincia, una situación que vulnera inclusive las normas constitucionales y estos principios republicanos de la alternancia, porque si bien, en Formosa juntaron los votos, reformaron la Constitución, establecieron la reelección indefinida, contra lo cual estoy absolutamente en contra, pero acá también se pretende hacer una continuidad poniendo a alguien de la propia familia, lo cual me parece que no es correcto. Entonces, todo este sentir liberal, que también me trajo problemas dentro de la alianza cuando acompañé la boleta única, que también es un principio fundamental del liberalismo, la transparencia, la simplicidad en la manera de realizar una oferta electoral. Creo que son todos temas que siempre los milité, siempre luché con la reforma política. Todos mis proyectos legislativos tienen que ver con la transparencia, con la defensa de las instituciones, con la defensa de la vida, con el desarrollo productivo, con el crecer, innovar y vivir del propio trabajo, de lo que uno realmente cree y del esfuerzo. Así que en ese camino venimos. Sí. ¿Cómo se llega a este acuerdo, para la intendencia, justamente?
para esa candidatura? Bueno, esto comenzó con reuniones que las llamaron en su momento el Grupo Alondra, sí, que tenía que ver con esto. Fíjate que ese día, que fue una reunión que la pactamos para ver cómo podíamos seguir adelante y qué le podíamos ofrecer a la provincia de Corrientes, entendimos cuáles eran los puntos fundamentales y qué era lo que la ciudadanía correntina esperaba de la clase política hoy, con un hartazgo elocuente en la manera de hacer política, porque se necesitan gobernantes cercanos, empáticos, sin privilegios, que utilicen los recursos públicos para las obras que la gente realmente necesita y no para lo que uno se levanta y decide que quiere hacer, con austeridad, con prioridad, como una familia. Uno decide a dónde van los recursos de la familia en base a un orden de prioridades. No va a arreglar el jardín de la casa si hay alguien con un problema de salud. O sea, el entender la realidad del día a día y de lo cotidiano para ponerle coherencia a estas políticas públicas que pretendemos llevar adelante en la ciudad. Ani, bueno, más o menos de lo que vos venís diciendo, quiero consultarte. ¿Dónde fue o dónde se dio ese clic para decir no me siento cómodo en el espacio? ¿Por qué integrabas Vamos Corrientes? Acompañabas, eras una persona que también tenía una importancia dentro de lo que es la estructura, con tu presencia, con tu juventud, digamos, pero ¿dónde hiciste el clic para decir no me siento cómoda? No, en realidad yo soy una militante liberal. Nosotros acompañamos en el 2023 a Patricia caminando las calles porque de la también lo ciudad de acompañabas a Corrientes. Gustavo, también digo, en esa pertenencia dentro de la alianza, pero hubo algo que en definitiva se rompió. Todas estas ideas que te pero estoy ¿hubo diciendo, algo puntual o fue una sumatoria de cosas? Dijiste, bueno, mira, yo hasta acá estoy. Sumatoria de cosas siempre hay. Uno viene militando determinadas ideas y cuando te das cuenta que en realidad por un lado hay un discurso, pero por lo bajo no es lo que se hace en realidad, como pudo haber sido el caso de la boleta, cuando estábamos trabajando temas de transparencia, ficha limpia, boleta única. Se suponía que ese es el sentir del ciudadano de Corrientes y resulta que a la hora de hacerlo ya no hay tanto acompañamiento del propio espacio. Creo que tiene que ver con pregonar las ideas liberales y comprometernos con un proyecto político. ¿Y eso lo planteaste puertas adentro? Sí, ¿Lo pudiste hablar? Sí, ¿Y sí. qué respuesta tuviste? Las cosas se hablan dentro de la casa siempre. Y la verdad que muy pocas respuestas, por eso seguimos muchos transitando un camino que tiene que ver con esto, con poner sobre la mesa lo que realmente quiere la ciudadanía y te vuelvo a reiterar, trayendo a la provincia de Corrientes y a la ciudad de Corrientes ideas que tienen que ver con la austeridad, con la reducción del gasto, con la reducción del Estado, con un montón de ideas liberales que las pregona el presidente. ¿Y eso dentro de tu partido qué te trajo? Porque vino Eduardo Aldo y conversamos con él y dijo, bueno, con Ani tenemos una excelente relación, somos amigos de hecho, pero hoy compartimos visiones diferentes. También dentro de lo que es el Partido Liberal, digamos, ¿cómo lo planteaste? A ver, te vuelvo a reiterar, una cosa es el sello Sí. y otra cosa es el partido. Yo creo que la mayor parte del Partido Liberal milita ideas liberales y están en el lugar correcto, que es apoyando al presidente de la República y apoyando todo lo que pueda venir a Corrientes en ese sentido. Y otra cosa es el sello, después las relaciones personales, Claro. las amistades. Sí. Vos sabés que es difícil luchar contra un aparato político en todos los sentidos, pero bueno, lo que sobra acá es convicción, coherencia con las ideas, y creo que el Partido Liberal en sí, ahora hablando del sello, si pierde la vocación de poder y pierde el rumbo y se constituye en una línea interna del radicalismo, tampoco va a poder salir a flote. Entonces me parece que en todo caso los que deberían dar explicaciones de por qué no están en un espacio liberal serían otros dirigentes políticos. Ani, ¿soñaste alguna vez con ser intendente? Digo, a mí me pasa me pasaba en Curuzú, estaba dando una vuelta y cuando yo sea intendente voy a arreglar esta plaza y voy a hacer esto. Y ahora me pasa en Empedrado, te juro que si fuera intendente haría esto. Digo, ¿te pasó esa joven militante del liberalismo soñaba con A eso? ver, ayer no sé si se lo dije a Perla o a quién, pero le dije, voy a volver a mi viejo amor del Ejecutivo de la ciudad.
Yo amo la ciudad de Corrientes, esta es una ciudad que me vio nacer, crecer, desarrollarme profesionalmente tuve ya una gestión como viceintendenta donde realmente sentí con el corazón y con la vida que pude dar el 100% de mi capacidad, y ahora tengo la oportunidad mucho más importante, que es tomar las decisiones sobre la ciudad. Así que yo espero que el ciudadano de la capital me acompañe. Creo que podemos traer a esta ciudad eficiencia, celeridad, servicio, una oportunidad para el desarrollo de los jóvenes, y voy a poner todo de mí para que así sea. Realmente es un sueño para mí. No quiero incomodarte con la pregunta, pero ¿cómo discutir el rol del Estado y las ideas del liberalismo en una provincia y en una ciudad donde el rol del Estado es clave como motorizador de muchas cuestiones, o incluso hasta como, base de muchas cuestiones, de servicios, de salud, de educación? ¿Es posible hacerlo de a poco? Bueno, ¿crees que la gente va a estar abierta a hacerlo? Si mirás un poco para arriba y te ubicás en el país, todo lo que se decía que podía ser imposible, lo hizo el presidente en 1 año y medio. No es fácil, creo que un Estado que se volvió elefantiásico, empezar a reducirlo requiere de mucho esfuerzo, pero creo que el ciudadano quiere recuperar esa libertad que fue perdiendo con el tiempo por permitir que esa entrega de su libertad individual hacia el Estado se vuelva una cosa de locos. Creo que hay que retomar el camino inverso. Depende de cuán preparados están los ciudadanos de Corrientes para recuperar esa libertad. Tiene que ver con la concientización, tiene que ver con la reducción del gasto, tiene que ver con el compromiso ciudadano. Por eso agradezco y aprovecho esta oportunidad para agradecer a Flavio Serra, quien va a ser mi compañero de fórmula. Flavio es un prestigioso médico ¿Estuvo cuándo, Martito? Hace 2 semanas. Corrientes. Dos semanas. Dijimos, Hablando de la gripe. Venimos a hablar de la gripe. Nos quedó pendiente la charla para hablar de política, y él ya seguramente lo sabía, pero bueno, también No, entendemos. Flavio realmente, Flavio va a ser una patriada por la libertad y por las ideas de Milei, y por recuperar esto que estamos hablando, la libertad individual, y comprometiéndose él mismo. Flavio es un prestigioso médico, o sea, va a entregar su tiempo, va a entregar sus posibilidades familiares para dedicarse también a sanar a la ciudad de Corrientes desde otro lugar. Y me parece que ejemplos como el de él son importantes. Yo cuando ingresé a la política, que también venía del sector privado, también se evaluaba esto. Qué bueno que alguien se comprometa hoy, lo hace Flavio, y mañana seguramente lo harán muchas más personas, porque si no, cada uno no resolvemos desde el lugar de la política las situaciones cotidianas, pasa esto. Uno va perdiendo cada vez más la posibilidad de decidir sobre sus propios recursos, sobre su vida, sobre su futuro, y eso es lo que este equipo político que se presenta, esta alianza de La Libertad Avanza, pretende devolverle a Corrientes. Ani, vamos al día a día. O sea, Sí. Estamos discutiendo un poco el liberalismo como concepto Sí. ideológico y cómo Sí. implementarlo en la ciudad, pero te traigo el día a día. El centro es un desastre de autos todos los días. Algunas calles requieren permanentemente de mantenimiento. Hay barrios que de vez en cuando cuentan con un servicio. ¿Cómo pensar la ciudad? Digo, ¿cómo justamente. congeniar? Hoy le preguntaba a Martín lo mismo. ¿Cómo congeniar en esto del proyecto Bueno, liberal con las problemáticas del día a día A de la ver, ciudad? yo soy muy consciente de las problemáticas del día a día. Porque además ya lo viviste. Porque lo vivo y camino a la ciudad y trabajo también todos los días, más allá de la política, en cuestiones privadas. O sea, vivo el día a día de la ciudad y conozco mucho esta ciudad y a toda su gente. Creo que, a ver, vos arrancaste el tránsito. Creo que hablar de sustentabilidad no es solamente un concepto, un discurso político o poner un título en una página o en una app. Tiene que ver con el todos los días. A ver, yo soy
una peatona, pero también soy una ciclista, me muevo todos los días para hacer mis trámites, mi trabajo, para ir a la Cámara de Diputados, para ir a los registros, a mi escribanía, uso una bicicleta. No hay un solo lugar donde poner la bicicleta. Entonces, creo que empiezan por estas cosas el día a día. Aparte queremos es un drama, descomprimir el tránsito en el centro. Bueno, desalentemos el uso del auto, busquemos que mejore el transporte público, busquemos paradas seguras. Recibí un montón de mensajes, Ani, tengo que estar en la parada con un cuchillo en la cintura. O sea, hablemos de la seguridad, de la justicia. Hay muchas cosas para hacer en la ciudad, desde lo concreto, desde lo concreto, no desde el discurso. ¿Y cómo ves hoy a la ciudad? Porque uno de los, mientras hablaba ayer Eduardo Tassano en su discurso decía, bueno, con Valencia hicimos una reparación histórica de la ciudad que durante mucho tiempo estuvo abandonada. Yo creo ¿qué diagnóstico vos tenés hoy de la ciudad? A ver, yo creo que la ciudad viene haciendo un avance importante a lo largo de los últimos tiempos. Creo que esto arrancó allá en la época de Camau, continuó en todas las gestiones, dio pasos importantes. Creo que la capital fue un lugar donde realmente podemos observar crecimiento, pero podemos observar muchísimas cosas que todavía faltan y que no se subsanan a ver, te lo vuelvo a reiterar, con un discurso. O sea, la modernización, si un trámite en la municipalidad te dura 2 semanas, 3 semanas, no estás hablando de una ciudad o de un municipio moderno, estás hablando de una burocracia maquillada de modernidad. Pero lo que queremos es auténticamente tener un municipio moderno, una autogestión, que nadie tenga que ir a hacer una fila, perder toda una mañana de trabajo. Yo que hago trámites toda la mañana, hay mañanas enteras en una oficina administrativa de un trámite absolutamente sencillo. No hablo solo del municipio, hablo en general. Y como soy comprometida, inclusive hablo con los directores de los organismos, con los ministros, con la gente, tengo gracias a Dios esa llegada para decir, por favor, hay 50 personas esperando o hay gente que está perdiendo horas de trabajo por un trámite que además es sencillo. Entonces, si hablamos de modernidad, que no sea un eslogan de campaña, hagámoslo. Modernidad es un trámite que vos te lo hagas desde tu casa, o que tengas un equipo de ayuda a adultos mayores que a veces no están tan familiarizados con la tecnología. Para esos vamos a estar aparte. Y para la gente joven o para la gente mayor que sí usa y maneja la tecnología, que tenga una autogestión para trámites que son comunes. Cuando uno tiene que levantar un teléfono y pedir un contacto para solucionar un trámite, que es lo cotidiano de todos los días, quiere decir que la ciudad y la provincia no es moderna, ya arrancamos mal. Si la provincia y la ciudad funciona, nadie tendría que estar llamando a nadie. Yo recibo cientos de llamados por día para ver si puedo por tal tema. No debería recibir ningún llamado si todo funcionara como corresponde. Y creo que eso es entender el bien común, el servicio público, el entender que estamos para solucionar un problema puntual del ciudadano correntino. Entonces, me parece que lo nuestro viene por ahí, la profesionalización de los trámites, la eficiencia, la empatía y el día a día. ¿Y cómo va a ser esa llegada? Digo, ¿cómo va a ser la campaña primero, no? Y a partir de eso la llegada a esto, a la gente, justamente al vecino. La campaña es estar. La campaña es estar. Si hay algo que queremos marcar la diferencia, es que a nosotros nos van a encontrar, no hoy por la campaña, a Ani la encuentran siempre en la calle. Yo voy en mi bicicleta, se me para un remis al lado y ya me está tirando alguna cosa, o el que está esperando, o el que está en una esquina, en una vereda. Tiene que ver con esto, con que somos, queremos devolverle la simplicidad al gobernante, al dirigente político. Vos te vas a cualquier país desarrollado del mundo y está el presidente, el vicepresidente, paseando su perro en un espacio público, conversando con los vecinos del lugar. Esos son los gobernantes, los que están permanentemente en una relación de face to face con la gente para entender lo que realmente pasa. ¿Cómo un gobernante va a solucionar el tema en una oficina administrativa si jamás la pisa? Hace su trámite personal por teléfono. O no hace la cola en el banco, o no hace la fila en una oficina administrativa. No puede saber lo que pasa cuando no es parte de ese día a día.
el funcionario que tiene todos los lugares de estacionamiento privilegiados, entre comillas, y el ciudadano común que no tiene dónde estacionar, que tiene que pagar su estacionamiento, terminar con este tipo de cosas que generan una sensación de injusticia y de alejamiento del político en particular. ¿Cómo fue la integración a la libertad, al equipo? Digamos, no hablo de una persona, sino del equipo. ¿Cuándo llega el ofrecimiento formal? ¿Cómo ha sido la construcción de hoy tu candidatura? La verdad que fue una construcción muy linda, porque fue una construcción muy de equipo. De estar conversando. A ver, yo ingreso al grupo, a la reunión y demás sin ningún tipo de condicionamiento. Quiero estar en el equipo porque quiero avanzar sobre estas ideas y quiero apoyar al presidente. También tuve una reunión con Patricia Bullrich, que obviamente está apoyándonos a Flavio y a mí. Flavio fue expresidente del PRO en Corrientes, así que tiene una muy buena relación con Patricia y por ende también tuvimos juntos una llegada a ella, y te juro que otra funcionaria que, chicos, los acompaño, métanle, ustedes me acompañaron en el 2023, militamos las ideas del liberalismo, nos unimos al equipo del presidente y ahora le seguimos metiendo en el mismo sentido. Así que fue una construcción muy simple, muy sencilla, sin condicionamientos. Inclusive yo dije, el rol que tenga que ocupar o que no tenga que ocupar, igual estoy. ¿Y cuándo te llegó? ¿Cuándo vino el ofrecimiento? Bueno, desde un inicio se pensaba en mí para la capital por la trayectoria. Por la trayectoria que tengo, entre comillas. A ver, uno intenta hacer lo mejor que puede su trabajo. Y entendían que era una persona que podía acompañar a los equipos de la capital, ni siquiera a la intendencia de la capital, sino a los equipos de la capital, y por supuesto que me ofrecí y dije que sí, que todo lo que pudiera hacer por el proyecto lo iba a hacer, así que... Pero hubo un día puntual donde dijeron, queremos que seas la candidata. O sea, y bueno, las últimas semanas. Las últimas semanas. Fue post cierre de alianza, porque nos contaba Martín hace un ratito que después del cierre de las alianzas lo llamó a Ricardo Colombo y le dice, queremos que me acompañes. En tu caso fue así. No, ¿Fue en realidad ya se venía hablando antes, se venía hablando antes, tuvimos varias reuniones en Casa Rosada, hay equipos... Sinceramente les digo, gente así como nosotros, que te abre sus puertas. Ir a Casa Rosada no es una visita de médico, diría yo, esa que entra y sale, sino una profunda reflexión sobre la realidad, una profunda capacidad de escucha. Nunca, miren que había entrado otras veces, nunca tuve esa posibilidad de expresar con corrección lo que necesita Corrientes, las ideas que queremos llevar, y un ofrecimiento de mi parte absoluto hacia el presidente a traer sus ideas a este rincón del país, que a veces desde Buenos Aires se lo ve como tan lejano o poco importante, pero para el liberalismo realmente es un punto de inflexión, y en esto también contenta de estar acompañada por otro referente de mi partido, del Partido Liberal, que es Caíto Leconte, que creo que ha sido uno de los primeros que vio esto de vocación de poder del Partido Liberal dentro del espacio político del presidente Milei. Creo que Caíto ni bien ganó, después que ganó Javier Milei, era el primero que había dicho, el liberalismo tiene que tener su candidato propio acá. Exactamente. Venía trabajando con el Club de la Libertad. Sí. Él fue el primero que lo dijo. Por eso es un reconocimiento a él, a su figura, a su persona, también ocupando un cargo importante y liderando una lista legislativa. Él es un chico intelectual que va a dar lo mejor de sí para hacer esta batalla en términos de libertad, que no tiene nada más ni nada menos que seguir pregonando, como les dije, lo que siempre hicimos, esto de la vida, la libertad, la transparencia, la oportunidad de desarrollarse. Miren, sin justicia, sin seguridad y sin infraestructura no hay posibilidad de recuperar esa libertad. Cada uno tiene que saber que no puede dudar de la ley,
que se tiene que sentir seguro para poder emprender en una ciudad, y esa es nuestra responsabilidad, generar las condiciones para que el que quiera salir adelante, con esfuerzo, con trabajo, con formación, con capacitación, lo pueda hacer. Esa es nuestra tarea. ¿Ya tenés, empezando o ya lo tenés, lo vas a comenzar a hacer un equipo? Porque una intendencia no es algo Sí, ya tan estamos sencillo, trabajando, digamos, ya estamos trabajando con Flavio en eso. Personas capacitadas, hay muchas. El tema es que hay que darles la oportunidad de jugar. En general, hay que mirar un poquito más allá de los que estamos en política, y tratar de generar un espacio y un equipo eficiente, chico pero eficiente. Esa es un poco la idea. Esa va a ser tu idea también, gente nueva, vas a proponer eso. Por supuesto, Gente sí, por supuesto. Que por ahí Creo no lo tengamos muy conocido, digamos. Tienen que ser personas capacitadas para los roles que se deban ocupar en la ciudad. ¿Y cómo se hace, digo, cómo se... En eso estamos trabajando. Ajá. Pero ¿dónde se mira? Ver, ¿Qué se ¿qué mira? se mira? Lo ¿Dónde primero, digamos? lo primero que se mira son los organigramas de la ciudad. Y ahí me encontré con varias sorpresas. Porque imagínense que yo conocía el organigrama que se dejó con anterioridad, y después me encontré con un organigrama bastante más grande. Así que lo primero que hay que hacer es ponerle coherencia a esto. Trabajar con un equipo austero. ¿Vas y a achicar la eficiente. municipalidad? A ver, lo que se va a tratar de hacer es eficientizar todos los sectores de la municipalidad. En eso vamos a trabajar. Seguramente en estos días vamos a ir haciendo eso y podré venir a anunciarles con más exactitud, pero sin dudas que es reducir el Estado, potenciar el trabajo del empleado municipal y mejorar sus salarios. Y a eso me refiero cuando uno dice ordenar las prioridades. Si vos tenés a tu trabajador en malas condiciones, es imposible que el trabajo sea comprometido, eficiente, incentivado. Así que hay que ordenar, me parece, un poco este tema. Vamos a ir haciendo reuniones y definiendo estas cuestiones. Porque hoy cuando planteaste un estado elefantiásico, bueno, lo mismo planteó Milei y bueno, hizo muchos recortes. Y cuando uno plantea recortes también uno piensa en las familias que hoy a nivel nacional quedaron sin trabajo, lamentablemente. Algunos quizás pagaron por la ineficiencia de otros, porque sucede, digamos, de hecho yo no pienso que Vialidad sea un desastre absoluto, se ha cerrado Vialidad o se va, digamos, vos también vas a tener que hay una idea que es fundamental, que es la de tener un equilibrio. Nadie puede gastar más de lo que ingresa. Deberé conocer perfectamente cuáles son los números municipales. Y cuando hablo de eficiencia no hablo de despidos, hablo de potenciar, de ocupar la mejor versión del empleado municipal, y justamente protegerlo y dignificarlo, porque son familias en la ciudad de Corrientes. Y para mí las personas no son una carpeta, un legajo, sino que son son personas. Así que quédense tranquilos que vamos a ir analizando todas las situaciones, pero creo que hay muchos gastos que se hacen en forma inútil y que no tienen que ver con prioridades. Yo converso mucho con el empleado municipal porque me los encuentro en la calle, me los encuentro en operativos de tránsito, y converso mucho con ellos, y me parece que no puede ser prioridad un festival y no un análisis exhaustivo de cuál es la situación hoy del empleado municipal. Entonces, creo que cuando hablo de orden, hablo de esto, de ver cuáles son las prioridades, cómo protegemos a las familias, pero a su vez cómo hacemos para reducir este estado elefantiásico, que obviamente debe tener un montón de gastos que son inútiles. Vi organigramas muy, muy grandes, muy extensos en determinadas áreas, con superposición de actividades, roles, que seguramente lo vamos a ir analizando con Flavio en estos días. ¿Sos consciente de que encabezás el primer proyecto liberal puro en Corrientes después de muchos años? Estoy feliz. Yo siempre digo que hoy más que nunca se cumplió esto, lo que nadie creía que se podía cumplir. Ustedes son testigos, de poder darle a la ciudadanía de Corrientes una alternativa
que tenga que ver con el liberalismo, con el proyecto del presidente Milei, y que tenga que ver con esto, con poner en el menú electoral varias opciones, sin dramatizar, sin ir contra el mundo. O sea, hay alternativas que son radicales, con alguna mezcla de peronismo, porque he visto que hay algunos dirigentes peronistas adentro, una alternativa absolutamente peronista y una alternativa absolutamente liberal. Es una oportunidad histórica para la provincia. Creo que siempre existieron polarizaciones de sectores, y hoy hay un menú de alternativas que son absolutamente relevantes y que hablan también de nuestra madurez política, nuestra madurez electoral y nuestra madurez como dirigentes políticos. Porque si queremos conformar un espacio, tenemos toda la libertad para hacerlo. Es como cuando salí el primer día que me cuestionaron por qué me había reunido con los dirigentes del Grupo Alondra. Digo, si tuviera que pedir permiso para reunirme con dirigentes políticos y proyectar un espacio que pueda presentar una alternativa electoral a Corrientes, bueno, me voy a mi casa. Si no puedo como dirigente expresar mis ideas, mi sentir, mi opinión y comprometerme con el liberalismo, que además es la coherencia que venimos llevando hace muchos años, bueno, me parece que este es el camino correcto. Ani, gracias.